que podemos identificar en el animal es que vemos los ojos llorosos. También hay presencia de un flujo blanco, un flujo nasal blanco que sobresale del animal. Pues en la parte de su nariz también se identifica que el potro tiene dificultad para respirar. También se presenta que el potro tiene la cabeza caliente, no quiere comer tampoco y se observa un poco de diarrea en el animal. En la bronconeumonía, la fisiología de la bronconeumonía, se sabe que todo va a iniciar por la colonización de bacterias como tal en el tronco pulmonar. Pues las bacterias van a llegar a las vías aéreas inferiores, donde va a causar una necrosis y una destrucción del epitelio respiratorio ciliar. Cuando hay esta necrosis y esta destrucción, va a haber una disminución en el transporte mucociliar. Si hay una disminución en el transporte mucociliar, va a haber formación de acúmulos y tapones de moco en los bronquiolos. Cuando hay este taponamiento, vamos a ver que va a haber un llamado de las células inflamatorias en el tejido peribronquial que esté siendo afectado. Entonces, cuando las células invaden el tejido, va a generar daño en el epitelio. Va también a haber un edema bronquial. Y pues con estos dos factores va a aumentar la obstrucción bronquiolar, lo que va a generar como tal ya pues todos los síntomas de la bronconeumonía, que más adelante serán explicados. ¿Cómo diagnóstico de exámenes? Tenemos que tener muy en cuenta el historial de la clínica, el sitio o la granja, debido a que pueden haber existido infecciones anteriores. Tenemos que tener en cuenta la edad del equino, que están muy relacionadas a ciertos patógenos, y los síntomas. Entonces se realizó una auscultación donde se podría demostrar que existía disnea o dificultad para respirar. Dificultad para respirar. Y realizamos un hemograma para percatarnos de que existía una infección . Donde podemos observar que existe una neutrofilia, una eosinofilia y una hipereosinofilia.
hiperfibrinogemia, una posible hiperfibrinogemia que está muy relacionada al agente Rhodococcus X. Entonces, para ya realizar y tener resultados concretos y generar un diagnóstico final, se realizó una radiografía en la cual podemos ver que hay alteraciones a nivel de los sacos alveolares. Se realizó un lavado con solución salina, un lavado traqueobronquial, en el cual, para hacer una prueba PCR de una amplificación de la proteína BPA, para determinar si podría ser Rhodococcus X. También podemos realizar un cultivo por medio de flujo nasal, para determinar en una prueba de agar sangre si se presenta el Rhodococcus X. Vamos a hablar del diagnóstico presuntivo. Entonces, atrello, el caballo, se dice que ya no quiere correr y presenta dificultades para respirar, por lo que podemos deducir que tiene lesiones a nivel del sistema respiratorio, posibles por una bronconeumonía, la cual puede estar causando fiebre, abscesos y necrosis de macrófagos, que pueden estar implicados a los ojos llorosos, a las descargas nasales, y al flujo blanquecino por los hollares. Y presenta diarrea. Que puede estar representada por una bacteria o por una coinfección con otra bacteria. Ya. Entonces, diagnóstico diferencial. La mayoría de los casos, de los síntomas mencionados, se ven a implicaciones del sistema respiratorio. Hablamos de una diarrea como síntoma digestivo, por lo que se opta por empezar a investigar patógenos o agentes que están involucrados en causar lesiones o daños a este nivel. Tenemos la rodococcosis, la cual están involucrados patógenos como la salmonela, el Rhodococcus, el Streptococcus y la Bordetella. Las cuales producen secreción de moco, secreciones mucoropulentas, y están asociadas a la higiene del entorno donde se está habitando el animal,
a contaminación por partículas como el polvo, en este caso podría ser la viruta y puede producir una bronconeumonía y en algunos casos se habla de que puede producir diarrea. Hablamos de una adenitis equina, la cual es causada por el Streptococcus. Esta puede causar secreciones nasales, fiebre y lesiones a nivel de del sistema respiratorio. Se dice que está asociada a que las madres están contaminadas y estas dos van en potrillos, son muy asociadas a potrillos, a madres contaminadas, y se nos indica que el potro está mamando. Entonces pudo ocurrir el caso de que la madre esté contaminada y por esto se dé la infección de la gente. Entonces vamos a hablar de la bordetela bronchoséptica y sus factores de virulencia. Como primer factor tenemos las fimbrinas, que son estructuras filamentosas, las cuales se ven involucradas en la adhesión de la bacteria al hospedador. Son las primeras que se ven relacionadas, y la hemaglutinina filamentosa, la cual dependiente de una proteína FHAC, un complejo de 115 aminoácidos y una proteasa membrana SPHB1, las cuales se requieren o facilitan este proceso. Se dice que se une al receptor presentado en los macrófagos CR3 y también al complejo, a la proteína que regula el sistema complemento. Tenemos también como pertactina, es expresada en la membrana exterior y también ayuda a la adhesión. La toxina pertussis lo que hace es modificar las membranas y retrasar la llamada de los neutrófilos, y el adenylato ciclasa inhibe la migración y la activación de los linfocitos T. Y la citoxina traqueal causa daño en el epitelio respiratorio. Y también tenemos como factor el sistema de secreción tipo 3, el cual es el complejo aguja, que normalmente es usado para inyectar y para penetrar, inyectar las toxinas de la bacteria en la membrana del hospedador. Entonces vamos a explicar el proceso de infección de la bordetela, en el cual entra por vías aéreas mediante gotitas o aerosol y se adhiere al epitelio nasofaringeo causando una leve inflamación, y tiene tropismo por los macrófagos alveolares y por el epitelio traqueal. Lo que va a hacer es proliferar y se va a diseminar al tracto respiratorio inferior. El cual se va a adherir al epitelio ciliar, donde la bacteria va a producir toxinas y va a ocurrir ciliostasis. Esto afectando y alterando por ende las estructuras y el funcionamiento de los procesos que lleva el sistema respiratorio y inhibiendo la respuesta inmune debido a los factores de virulencia. Vamos a hablar de la Rhodococcus equi y sus factores de virulencia, la cual produce un gran plasmio
tiene un gran plasmid, la cual produce una proteína BAP1. También dice que tiene polisacáridos capsulares, ácidos miolíticos en la pared, exoenzimas, y inhibe la respuesta inmune. Entonces, como proceso de infección, tenemos que la Rhodococcus X es tomada por los macrófagos alveolares, donde esto los fagocita, y aquí la bacteria interviene alterando la vacuola fagocítica para que no se produzca la acidificación. También interviene en la fusión con los lisosomas y se van a expresar los genes alterados de la bacteria para poder obtener los nutrientes como hierro y resistir a los derivados de oxígeno, lo que va a traer como consecuencia es una supervivencia intracelular de esta, lo que va a generar una necrosis en macrófagos. La enzima colesterol oxidasa también está involucrada en este daño celular y se van a dar lesiones en el parénquima pulmonar por un piogranulomatosa debido a la migración de diferentes células como neutrófilos y macrófagos, dando así alteración a los procesos fisiológicos del sistema respiratorio. Entonces, Streptococcus X. Entonces, el proceso de infección, decimos que se contamina por vías aéreas mediante una inhalación o por contacto con fomites. Entonces se produce una íntima interacción con el mucus del tracto respiratorio y va a la superficie de las células epiteliales, lo cual va a causar invadirlas y a la misma vez va a generar daño de los cilios del epitelio. Eso sería el proceso. Decimos que tiene una cápsula la cual va a eludir el proceso de fagocitosis y también va a degradar la C3b para así evitar el sistema complemento. Hay unas neurominasas las cuales hidrolizan glucoproteínas y glucopólidos, lo cual va a generar una diseminación o proliferación mucho más rápida. También existe otro factor de virulencia, el cual es la proteína M, la cual es lanzada hacia la superficie y esta se une al fibrinógeno. Al fibrinógeno lo que va a hacer es interacción con las células blanco como el leucocito para producir degranulación en el epitelio y producir degranulación, lo cual es uno de los principales factores que se ve relacionado al antígeno, que son procesos inflamatorios graves, y de esta manera es como la bacteria los ocasiona.